RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Zurich. 50 años protegiendo a los argentinos. 0800-333. Zurich. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pool Económico, el programa de seguros, bancos y economía que emitimos desde hace 12 años. Empezamos con la crisis anterior y ahora vamos a analizar la actual crisis. Hemos convocado justamente para analizar el seguimiento de la economía argentina a dos verdaderos expertos, a Claudio Suchovicki, economista, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio, conductor del programa por Radio El Mundo que seguramente usted también escucha, que se llama Comprovendo, y que vamos a preguntar después qué hacemos. ¿Compramos? ¿Vendemos? Y contesta José. Y contesta José. El otro entrevistado es José Seba Serrat, economista, consultor e histórico columnista de ámbito financiero. Bienvenido José, bienvenido Claudio. Gracias. Bueno, vamos a analizar un poquito la economía y también un poco los mercados. ¿Cómo cerró la bolsa hoy? Y estaba ahí, tratando de rebotar un poquito. Por suerte rebotó el mercado americano, que hacía falta, que es el que marca la señal, y dio un poquito de aire. Y el nuestro, casi más que un mercado accionario, es un derivado de tipo de cambio. De acuerdo a la variación del dólar, se va moviendo el sistema. Es raro verlo, pero si vos haces una evolución de lo que va de octubre, está 20% abajo de los meses de octubre. Pero casi todas las acciones y casi todos los bonos. En un año que la bolsa estaba 100% arriba, o sea, subió un 100, corrige un 20. Pero si mirás la evolución del dólar, está exactamente igual. Si mirás la evolución de la nafta, está exactamente igual. Si mirás la evolución de cada los precios desagregados de lo que venden las empresas que cotizan en bolsa, están exactamente igual. Casi hay un juego que no tiene que ver con el balance de las compañías, sino la comparación de qué sube más, la inflación, el dólar, la tasa de interés y qué es refugio de valor para cada uno de estos activos. Y ahí debate el mercado. Correcto. Bueno, en años recientes, cuando con algunos economistas que venían también, como ustedes han venido, expostrategas, querían sintetizar en pocas variables la evolución de la economía argentina, nos decían siempre, fíjense en dos cosas, no en 50. ¿Qué pasa con Brasil y qué pasa con la soja? Dos carros que están con el caballo medio cansado, me parece. ¿Qué está pasando en ese aspecto, José? En el aspecto internacional y cómo impacta a Argentina. Sí, te diría que el default es un elemento que también entra en juego. Que ha aparecido ahora después de que uno de alguna manera había avanzado en la reestructuración de la deuda, pero entrar de vuelta en default complica esas otras dos variables. La soja está en caída libre y Brasil está con muchas dificultades para abrirse paso, con alguna expectativa favorable montada en la segunda vuelta electoral y la posibilidad de que haya un cambio, que triunfe Aécio Neves y que haya un cambio profundo en Brasil después de muchos años. Te diría que la situación externa se ha ido complicando para la Argentina, en el sentido que Brasil ha ido perdiendo bríos. Para la industria automotriz Brasil era un elemento fundamental y claramente ha sentido el impacto de esa desaceleración. Y la caída de la soja y la caída de los precios de los granos en general, hay una super cosecha en Estados Unidos y hay un pronóstico de producción récord en los tres granos, trigo, maíz y soja. Ahí estamos viendo un problema ya nítidamente perfilado, recortado y que lo vamos a sentir el año que viene. ¿Lo vamos a sentir en cuántos billetes? Porque
Una cosa es sentirlo en 1.000 millones de dólares, otra cosa en 10.000 millones de dólares. Más lo segundo que lo primero, claramente. Si bien todavía el efecto puede variar en el sentido de que haya alguna recuperación de los precios. Pero hoy en día te diría que cualquier estimación se aproxima mucho al segundo número que lanzaste. En una situación de crisis de balanza de pago sin resolver, que se ha ido agravando desde el 2011, esto golpea donde duele. Me estás asustando. Claudio, dice el gobierno que no va a haber devaluación a la vista. Ahora, con la brecha que hay entre el paralelo y el oficial, ¿es posible que no haya devaluación? No sé, lo veremos en el transcurso del tiempo. Lo que sí hay, por lo que decía José también, menos herramientas para tomar la decisión de cuánto va a valer el dólar. Antes no había debate, hace 2 años no había debate. El dólar iba a valer lo que el central quiera que valga. Ahora hay debate. El dólar va a valer, depende también a las circunstancias de mercado. Recién, repito, voy a agregar un poquito lo que decía José. Vos estás teniendo un proceso donde lo que se está valorizando en el mundo es el dólar, contra todo, contra el petróleo, que está tocando hoy precisamente su peor precio en los últimos 2 o 3 años, con conflictos bélicos y todo, pero su peor precio, todos los cereales, como explicó recién, 20-30% por debajo de sus máximos, pero también cae el euro, también contra el dólar cae el real, cae el peso mexicano. Lo que estás teniendo es una suba del dólar y eso perjudica bastante a América Latina porque si el dólar sube, sube contra las materias primas y eso debilita las macro de casi todos los países BRICS, si querés, o sobre todo no tanto China, pero sí Brasil, Rusia, y ahí nos pega indirectamente a nosotros. Por eso ya no es solo la variable argentina para manejar el valor del peso y el dólar, también es cómo juega el mundo. Y en ese caso, esta disparidad, mantenerla en el tiempo, genera distorsiones. Mirá algo muy curioso, y juro que no es un chiste lo que voy a decir, es verdad. ¿Sí? Me pasa el otro día, estaba en Formosa, y vos veías supermercados llenos de gente de Paraguay que estaba en 1 hora, sí, que venía y compraba, vendía el dólar blue y compraba y se proveía en el supermercado y cruzaba lleno de bolsas. ¿Sí? Del otro lado, el mismo supermercado que quizás le vendía el producto, cruzaba enfrente y le recompraba los productos con tarjeta de crédito. Es increíble, pero es así. Yo digo, bueno, pero acá tenemos el negocio, hay que llevar argentinos con tarjeta de crédito y traer paraguayos con dólar blue, pero esa distorsión en el tiempo es difícil de mantener. Es una ironía, pero es verdad. Sí, es así. Desde ese punto. Bueno, entonces, ¿vos pensás que la devaluación es algo inevitable en algún momento? Digo, nadie va a decir voy a devaluar, no hay ningún ministro que diga voy a devaluar, como no hay ningún presidente de un club que diga voy a echar al director técnico. Después va y te echan, pero... Sí. Con una inflación de 40%, tener el dólar planchado y sostenerlo es muy difícil. Necesitas un programa económico, un programa antiinflacionario que mitigue la inflación y que te permita, digamos, acomodar eso. Como el programa no está, evidentemente, como vos dijiste, la devaluación es inexorable. ¿La recesión detuvo de alguna manera la inflación? Porque vos hablás alegremente, así diría algún funcionario del gobierno, del 40%, pero con esta recesión... En el margen puede haber algún efecto, pero las mediciones que uno tiene sobre la mesa siguen apuntando a una cifra bastante alta. Lo que aprendes habitualmente en economía es que un país es lo que consume y lo que produce. Y hoy Argentina está consumiendo de alguna manera más de lo que produce. Para algunos, si lo miro desde el lado del gobierno, dice, bueno, porque los empresarios especulan y no quieren aumentar la inversión y no quieren aumentar la producción. Y el consumo, los empresarios dirán, bueno, pero incentivás el consumo porque tenés un montón de subsidios. En ese debate vos consumís más, de lo que producís. ¿Cómo eliminás esa brecha? Importando. Como ahí necesitas un montón de dólares que no tenés, restringís las importaciones. Y eso sí empieza a afectar la economía real. No habría inflación si la gente entiende que hay que desprenderse de los stocks. Pero si me desprendo de los stocks, ¿con qué me pagás? Con pesos. ¿Y qué puedo hacer con esos pesos? Entonces prefieren retener el stock y es ahí como se da esta cosa de que hay recesión, de que la economía se quedó, pero no bajan los precios. Bien. Marcelo Slotoviazda dice que Kicillof, parece que fue a tomar el té con Kicillof, porque por cómo escribe la nota algo anduvo, que básicamente el ministro no quiere, o sea, está dispuesto a seguir perdiendo reservas hasta tanto lleguen nuevos dólares, que va a ser, supongo, en el primer semestre o en el segundo trimestre del año que viene, porque es la única manera de evitar un empeoramiento de la economía.
de la actividad económica, ¿no? Bueno, ojalá lleguen y que te diría que lleguen antes. Me parece que está refiriéndose a otros dólares, no los que llegan con la cosecha. Los de China, los de Rusia, los de algún lado. De algún color mercado de esos que están prometidos, pero difícilmente lleguen. Tal vez esté vinculado con la posibilidad de hacer alguna negociación y levantar el default, o con algún financiamiento, hoy en día tasas de 2 dígitos y muy acotado. El mensaje es claro, es no devaluar, y ha dicho el presidente del Banco Central que las reservas están para ser usadas, así que eso coincide con lo que dice Slotoviazda. El problema es quemar las reservas, quemar los activos, que no lleguen nuevos activos y estar en una situación claramente peor dentro de 2, 3, 4 meses. El programa financiero del año que viene, ¿le alcanza a Argentina a pagar lo que tiene que pagar sin financiamiento que no va a tener? Hoy los números casi no cierran de ningún lado. Uno puede cerrar una parte, pero deja como en una frazada corta los pies al aire, o si cubre los pies, deja la cabeza al aire. Los números, como está la cosa, no cierran, la inercia es desfavorable, y aún si llegan dólares hay que pensar que con estos precios internacionales, por ejemplo, la rentabilidad aún en los productos top, en la soja, en zona núcleo, en campos propios, la rentabilidad está al borde si no es negativa ya. Así que hay una complicación muy, muy severa. Claudio. Creo que un punto que agrego de las reservas es, a veces no son comparables. Una cosa son las reservas que tenías en el 2003, quizás 15.000 millones de dólares, sí, quizás parecido con lo que termine la gestión. Pero venías de muy abajo, digamos. Pero el tamaño de la economía era muy chica. Pesos, la reserva de la economía era, el PBI argentino era muy chico. Claro. Para el tamaño de la Argentina, lo que crece Argentina en los últimos años y el tamaño de PBI, estas reservas no es solo por un tema de deuda, el respaldo que tenés es muy bajo. Obviamente que hay muchos países que tienen quizás parecidos esos números, pero bueno, tienen la confianza y pueden salir al mercado de crédito cuando quieren. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Hasta Kenia salió al mercado de crédito, que hace poco había desfalteado la deuda. Puerto Rico, al 7,5 salió ahora y también estaba pasando un proceso. Lo cierto es que creo que puede pasar, dicen que en el transcurso de esta semana podés tener una emisión más o menos de 6.000 millones de pesos contra dólar linked. Y eso te calme un poquito la necesidad de peso y sacar peso. Ahora vamos a hablar de esa supuesta emisión de un bono linkeado al dólar. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Seguimos en Puro Económico con Claudio Suchovicki y con José Seaba Serrate analizando la economía argentina. La suba de la tasa de interés, un clásico en la Argentina para tratar de contener la escalada del dólar, una película que nunca vimos y nunca vimos el final. ¿Es como una huella en el agua o sirve para...? O sea, ¿es algo de coyuntura que puede durar un par de semanas como efecto de contención del contado con liqui del dólar o no va a durar mucho? A ver, te doy de lo que decíamos antes. Vos tenés, si algo que estamos todos de acuerdo y no vamos a discutir ninguno, que hoy tenés muchos pesos en la calle y pocos dólares. ¿Está bien? Con esto resolvés la cantidad de muchos pesos que está dando vuelta a la calle, pero al mismo tiempo corres el riesgo de que eso sí creo que no quiere el gobierno, de enfriar más la economía.
porque si los pesos los sacás de circulación, se van claramente de consumo. Vos podés subir la tasa de interés, pero la gente quizás se vea tentada, en vez de consumir, a dejarla dentro del banco. Por eso, la contrapartida de eso es, controlo el dólar, pero se me cae la actividad económica, o más la actividad económica. Y lo segundo tiene que ver con algo que decía José también, que es si hay o no un plan antiinflacionario. Porque si vos me decís, un banco te paga el 23 y mi percepción de inflación está por encima de ese 23, no me compensa. Pierdo plata. Si yo puse 100.000 pesos y voy a terminar dentro de un año con 123.000 pesos, no sé si me voy a comprar más cosas con 100.000 pesos. La inflación es del 40%, como dice José, seguimos con una tasa muy negativa. Por eso, del 23 al 26 es una ecuación. Puede tentar, acá está la plata de los institucionales también, que creo que es lo más importante. Vos a los bancos le pusiste un tope de lo que pueden tener dolarizado. Y a las compañías de seguro ahora también. Sí. Ustedes no pueden tener activos dolarizados más allá de los pasivos dolarizados que tienen. Entonces, se encuentran con un montón de plata que en pesos. ¿En qué los invierto? Y ahí sí, bueno, lo puedo poner a tasa de interés o puedo comprar este nuevo bono que pueden llegar a emitir. Pero eso es rotación de dinero, lo saqué de un lado y puse, no es plata nueva, es que vendí un activo y compré otro. No cambia la ecuación. Entonces, el problema es que hay un exceso de pesos constante, una canilla abierta, hay que cerrar esa canilla. Todo lo otro puede distribuir, llevar los pesos de un lado al otro, crear sucedáneos del dólar que no son dólares, pero que guardan alguna similitud y para un sujeto a regulación a lo mejor son una buena cobertura. Pero si no se ataca el problema de fondo, y el problema de fondo está a la vista y reconocido por el gobierno desde que aplicó el cepo, y el cepo va a cumplir 3 años. Entonces lo que tenemos es una situación... Una fiestita de cumpleaños. Es una situación que la vamos prorrogando, que le ha puesto una losa a las posibilidades de crecimiento a Argentina, porque cualquier expansión que pudiera hacer Argentina, inclusive cualquier programa expansivo de gasto, choca después con el límite de dólares, o sea que no tenemos una salida. Y los pesos que están presionando, los pesos de más, en realidad los está creando el propio sector público a través de esos desequilibrios que mantienen todos estos años y que han seguido creciendo. Si uno no se enfoca en corregir el problema en su raíz, difícilmente estos esquemas cualquiera, aún el que sea más inventivo, tenga una larga duración. Es decir, es una buena idea planchar el tipo de cambio, pero con tasa de inflación de este tenor es una cosa que dura muy poco. Es una buena idea aparear la tasa de interés, elevarla y acercarla más a la tasa de inflación, pero sabemos que hay una política deliberada de represión, de controles de cepo, y hay poca voluntad de cerrar esto. Así que, en el fondo, son pequeñas triquiñuelas que pueden jugar algún rol a algún tiempo, pero es un tiempo muy corto y la situación que ya venía con este perfil se ha agravado enormemente entrando en default. Del cepo se puede salir en 100 días, como dice Massa y su grupo de economistas. No sé por qué dicen 100 días, no 40 o 38, qué sé yo, porque es 100 días. Pero bueno, dicen 100 días ellos. Supongo que sí, lo que quizás falta evaluar es qué costo. ¿Cuál es el costo de cada una de las medidas? Todo se puede hacer. Ellos hablan de algo gradual, como cortarle la cola al gato, pero en fetas, en vez de una sola vez. Va a ser difícil convencer al gato. El segundo día. Ay, claro. Tratarlo con cariño. Pero eso va a depender de la confianza que se genere y que entre en dólares. Si entran dólares, obviamente lo vas a poder hacer. Y esto es un tema más político que económico. Lo estamos viendo en Brasil ahora también. Parece mentira, porque, no sé, José, en ese caso que vos manejás mejor la economía internacional, pero es como que desde el punto de vista económico, la descripción de Brasil, que vos hacías al principio, la de Argentina y todo, luce complicada, pero todos tienen la expectativa de cambio política después que puede generar ingreso de plata. Claro. Y esta vez es la primera vez en mucho tiempo que hablas que la política te ayuda, o el cambio político es el que te ayuda a salir de una situación. El cambio político, la perspectiva de un cambio de régimen en el 2016 podría ser, y yo creo que de los instrumentos que hay a mano, es el más eficaz para estabilizar la situación hoy. Y eso lo hemos visto en una situación de default con precios de los bonos, que dentro de todo son mucho más altos que en cualquier otro default de la Argentina. Claro. Pero hay que ayudar, hay que corregir algunas cosas. La idea de planchar el tipo de cambio es muy buena en el corto plazo porque amaina expectativas y tranquiliza, pero con la dinámica que hay atrás, más si uno va quemando reservas, esto es como quemar las naves con Hernán Cortés, después hay que ganarle la batalla a los aztecas, porque si te quedaste sin naves y te tenés que rendir, la situación es patética. Muy bien, creo que fuera de cámaras hablamos del bono. Tenemos un bloquecito más, ¿no? Después, bien. Después fuera de cámara hablamos del bono que van a emitir linkeado al dólar y con una... No está confirmado, ¿no? O sea, dice... No está confirmado. Títulos de diario.
Ahora, parece como poquito, 6.000 millones de pesos. Porque primero Vanoli dijo 6 millones de dólares, después dijo, no, me equivoqué, pesos. Sí, también es indistinto. No es más una. No, hay que entender una cosa. El gobierno ha obligado en el 2011, a fines del 2011, a las compañías de seguro a liquidar su posición de activos externos. En estas semanas ha insistido para que vendieran su porción de dolarizados. A principio de año estabilizó la situación complicada, reduciendo la posición, el tope de exposición en moneda extranjera a los bancos. Después lo ha vuelto a reducir, una de las últimas medidas de fábrica. Ahora que los ha obligado a vender, los va a proveer de vuelta de instrumentos dolarizados, supuestamente para obligarlos a vender más adelante. El problema de tanto parche es que ya estamos poniendo parche sobre parche. Y bueno, el ahora parche original vamos a hablar en el último bloque justamente de los parches. Vamos ahora a una pausita y volvemos en instantes. Con Barclay tenés todo ok. Muy bien, seguimos con José Sciaba Serrate y con Claudio Suchovicki. Hoy la economía es como que en el 2011 se nos rompieron 2 tejas, en el 2012 se rompieron 4 y hoy hay gotera por todos lados. Así es. ¿Cuál es la primera gotera? Si yo les pregunto esto me van a decir, hay que arreglar todo el techo, pero no es posible. Entonces, ¿cuál es la primera gotera que el gobierno tendría que tratar de arreglar? La que le va a resultar más eficaz es enderezar de vuelta la cuestión externa. Default. El default, salir de esa situación, enderezar eso, ordenar eso, y ahí sí puede cambiar y tener un acceso a un financiamiento en condiciones. Está bien, José, pero vos te llama mañana Kicillof y te dice, José, lo voy a contratar sin honorarios como asesor. Y vos no le vas a decir, arregle ahora el default. Si estamos en octubre, faltan 2 meses para enero, para que termine la cláusula Rufo, no vamos a arreglar ahora. Esperemos a enero, le dirás vos, ¿o no? La verdad que no, pero obviamente no me va a contratar tampoco. El punto que parece claro es que entrar en default ha sido un error muy costoso. Y si esto se arregla a principio de año, bienvenido sea y mejor. Cuanto antes mejor, sobre todo si se evita una aceleración de la deuda, que es un riesgo difícil de medir, pero que existe, haría caer la reestructuración y nos devolvería foja cero en un tema realmente complicado. Si la cláusula Rufo era un problema, y admito que esa duda podía existir, lo que había que haber hecho era plantear la necesidad entonces de levantar la cláusula, lo cual requiere un procedimiento, tareas de acercamiento con los inversores, y que el gobierno en ningún momento planteó. Es decir, si realmente la cláusula Rufo era el problema, lo que había que hacer era plantearle al juez la necesidad que ayude en la tarea de identificar a los tenedores y plantearles a ellos la búsqueda del consentimiento que hace falta, que son proporciones bastante altas, para elevar y quitar, digamos, esa cláusula del medio. En cierta medida la cláusula Rufo es una venganza de las AFJP. Fueron las AFJP las que pusieron la cláusula Rufo en el contrato, y al nacionalizarse o tomarse los fondos, como para obtener el consentimiento no cuentan las tenencias oficiales, claramente resolver la Rufo era más difícil. Si hubiera planteado, a lo mejor no se resolvía, pero si hubiera permitido ganar tiempo, probablemente un stay que nos hubiera sacado de esta situación. Cuanto más tarde arreglemos, el costo del juicio va a ser básicamente igual, y lo que vamos a tener es el costo hundido todos estos meses de tener una situación de zozobra. La cosa cambia si dejamos que se caiga toda la deuda y empezamos a renegociar de vuelta, pero obviamente ese es un costo mucho más grande, más difícil de evaluar. Así que en principio, cuanto antes se ataque este punto, desde el punto de vista financiero, económico, mejor. Entiendo que desde el punto de vista político, si esto ha jugado un rol, un papel, y lo ha hecho y ha sido importante, quizá la política tiene otros tiempos. Da toda la impresión, si uno toma al pie de la letra este discurso que está aflorando por todas partes, de que va a haber una negociación el año que viene,
Da toda la impresión de que la cláusula Rufo va a servir de última como una coartada, como para explicar por qué entramos en default y después salimos del default. Pero objetivamente la Rufo creo que era un problema que se podía haber atacado de otra manera. Claudio, ¿cómo lo ves? ¿Vos también ves esa gotera como la principal del techo roto? Mi trabajo en esta parte es más fácil porque sí, estoy de acuerdo con José. De acuerdo, listo, es más sintético. te la hice fácil. Una sola cosita para agregar. También políticamente no sé qué incentivo tiene el gobierno solo de generar las expectativas de que va a arreglar, porque si no es un problema, de arreglar. Porque arreglamos con el Club de París y no es que vino plata. Ni siquiera de las matrices. Arreglaste con Repsol y no es que vino plata a pesar de las matrices del ligado. Entonces, arreglo, ¿vendrá plata? Y yo creo que esa es la pregunta. Si por más que arregle todo, si es un problema de la Rufo, es un problema de prestarla a la gestión actual o es un problema de la deuda en sí. Bueno, pero coincidamos que con todos los errores que cometió el gobierno, si no hubiese pasado esto que sucedió con el default, venía encaminado como para que Argentina tuviese otra vez financiamiento después de arreglar con el Club de París. Sí, cuando hablaste del parche en sí, obviamente creo que iría la madre de lo que generó la gran gotera, que es el déficit. Y el déficit, si lo estudio, creo que la principal gotera del déficit que hace que estemos viviendo en déficit hoy es la política energética, que es donde se van la mayoría de los dólares. Creo que esa es la respuesta que tienen que trabajar rápido, porque es por donde va a pasar la solución. Resuelto la importación de energía hasta resolverse el problema del déficit y la falta de dólares, ¿no? El turismo. Ojo que también hay que sacarle los pasaportes a todo para que no se vaya nadie, porque así ahorramos divisas de turismo. Se van a tomar esta parte, ¿no? Bueno, señores, tenemos lamentablemente que despedirnos hasta la próxima semana, agradeciéndole a Claudio Suchovic y a José Ciabacerrate la participación hoy en Pool Económico. Gracias y hasta la próxima. Zurich. 50 años protegiendo a los argentinos. 0800-333. Zurich. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento.